Hola gente, ¿cómo están? En este video vamos a seguir con la parte 2 del repaso de inferencia estadística con MCO. En el video anterior habíamos hablado sobre el estadístico de prueba T, que básicamente lo que hace es resumir la información que nos dice la muestra con el estimador beta J estimado, ¿sí? En función o en contra de una hipótesis que hagamos, que reemplazamos el beta J verdadero, desconocido, por esa hipótesis, sabiendo que cuando el beta J o la hipótesis es correcta, es decir, aquí iría el beta J verdadero como está acá, esta distribución se distribuye t-student, ¿sí? O asintóticamente normal, que es lo que vimos un poco más acá, es esto mismo. Entonces podemos usar la t-student, que en el fondo asintóticamente es igual a la normal, así que siempre usando la t-student podemos hacer este test. O sea, sabemos que si la hipótesis es correcta, esto se cumple, y este estadístico, en muestras repetidas, se tiene que distribuir t-student. Esa es la lógica. Si vemos que no se distribuye t-student, entonces quiere decir que la hipótesis que hacemos es mala, ¿está? Porque dado que esto tiene buenas propiedades, el estimador y su error estándar también, siempre y cuando se cumplen los supuestos, que esto se desvíe de la t-student quiere decir que lo único que está fallando es la hipótesis. O sea, es mala la hipótesis y podemos rechazarla. En eso se basa la lógica del test clásico, ¿no? Entonces, bueno, habíamos dicho eso entonces, habíamos utilizado el R para tomar muchas muestras y generar esta distribución T, ¿sí? Primero vimos también que el beta y el beta estandarizado se distribuyen normal y t-student, respectivamente, y ahora teníamos que ver cómo evaluar o ver cómo funcionan estos test o este estadístico de prueba en este contexto que vimos de hipótesis alternativas unilaterales y bilaterales, sobre todo la bilateral, ¿sí? En donde definíamos un nivel de confianza alfa, un nivel de significancia, perdón, alfa, con su nivel de confianza 1 menos alfa respectivo, típicamente es 5% de significancia, 95% de confianza, que sería la zona verde, y construíamos a esos niveles de significatividad, que quería decir que elegíamos una probabilidad de cometer error de tipo 1, determinada, fijada, ese 5%, esa significatividad, la repartíamos alfa sobre 2 a ambas curvas, así que acá teníamos una probabilidad en la zona roja de 0.025 y 0.025, ambas suman 0.05, que es el 5%, y si el estadístico de prueba que calculamos supera, o sea, está en esta zona roja, es decir, supera este valor crítico a derecha o a izquierda, ¿sí? Que era este valor C y menos C, ¿no? Que están acá, C y menos C. Si supera esos valores, o sea, está en la zona roja, rechazamos la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque quiere decir que la estimación dio muy distinto de lo que debería dar, o el estadístico dio muy distinto de lo que debería dar si la hipótesis nula fuese cierta. O sea, debería seguir una distribución t-student. Si se aleja de la t-student, o sea, se sale afuera de esta campana, en las zonas rojas, entonces es mala la hipótesis, ¿sí? Bien. Entonces, para ilustrar un poco mejor eso y que quede bien claro cada elemento, vamos a hacer en el R, simular muchas muestras y ver qué pasa tanto cuando la hipótesis nula se cumple y estamos en este mundo, en esta distribución, es decir, vamos a replicar esta distribución primero, ver cómo en muestras repetidas realmente esto sigue el estadístico T de prueba bajo la nula verdadera, se distribuye realmente t-student con los grados de libertad que correspondan, y vamos a ver qué pasa cuando la nula no es cierta, es decir, es equivocada, entonces no podemos, digamos, cuando la nula está mal, entonces no podemos rechazarlas, o sea, podemos rechazarla, perdón, ¿sí? Podemos rechazarla tranquilos, con poco error. Entonces vamos a ver tanto con el escenario con la nula verdadera, que produce esta distribución t-student del estadístico T, y cuando la nula es falsa, que ya no tenemos la t-student, ¿sí? Cuando la nula sea falsa, fíjense en el estadístico, cuando la nula sea falsa, este estadístico ya no va a ser t-student. O sea, lo que vamos a simular, las muestras que vamos a simular van a producir estimaciones y estadísticos T de prueba que ya no van a ser t-student. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí?
Bien, y vamos a evaluar en ese caso lo que es la potencia del test. ¿Sí? Cuando una hipótesis nula está mal, entonces lo que queremos es rechazarla correctamente, ¿no? Rechazarla correctamente, y eso le llamamos potencia del test, la probabilidad de rechazarla correctamente, que sería la potencia del test. Y el error de tipo 2 asociado a la potencia sería no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, ¿sí? Ese sería el otro escenario. Entonces, escenario 1, hipótesis nula verdadera. Antes que esto, acuérdense que quedamos en el video pasado, cuando terminamos de ver cómo se distribuían los betas estandarizados, les proponía una tarea que les dice, me olvidé el video pasado decirles, probar el no cumplimiento de la normalidad del beta estandarizado cuando el error U posee distribución f de Fisher, ¿sí? Es decir, en vez de suponer log normal, que hacíamos acá, una población log normal, ¿sí? En vez de suponer que U viene de una población log normal, suponer que es f de Fisher, que sería como en el primer caso acá, ¿sí? En donde U, en vez de ser rnorm, le pueden poner rf, de random Fisher. Eso vamos a ver igual más abajo cómo generar variables de una f de Fisher. Pero básicamente es rf, ¿sí? Como en vez de rnorm es rf, entonces acá ponen la cantidad de observaciones, 10 vamos a poner para que no sean muchas, y simplemente tienen que poner los grados de libertad de F1, el grado de libertad del numerador, esto vamos a ver, me va a quedar más claro ahora cuando veamos la f de Fisher, para qué se usa, ¿sí? Esto vamos a ponerle, qué sé yo, igual a 5, eso es un buen, tiene que ser más chico ese, y de F2 vamos a hacerle igual a 100, ¿sí? Y vamos a hacerle a todo esto un histograma para que vean cómo es la forma. Porque acuérdense que buscamos que la variable esta del error, cuando se viola la normalidad, en este caso que en este caso era el log normal, acá va a ser f de Fisher, ¿sí? Pueden generar la f de Fisher acá en la población y después usar este sample, igual que acá. Entonces, en ese caso iría, en vez de exp rnorm, iría esto, rf, ¿sí? Rf, pero en vez de 10 serían 10.000, ¿no? 10.000 con esos grados de libertad, por ejemplo. Fíjense el histograma, vamos a correr esto para que se vea bien. El histograma produce, bueno, acá no se ve demasiado bien. Esto claramente no es normal, ¿no? Acá no salió muy bien, vamos a hacer más asimétrica. Esto pueden jugar con los grados de libertad. Vamos a ponerle, no sé, 4 grados de libertad y 200 en el otro. Ah, no, perdón. Vamos a dejar el primero que estaba bien. El tema es que hay pocos datos. En vez de 10 vamos a ponerle 1000. ¿Sí? 1000 realizaciones. Entonces ahora sí va a graficar como corresponde, ¿no? Simplemente antes graficaba pocos datos, por eso daba como cuadrada. Pero acá claramente ven que es bien asimétrica. Positiva, la f de Fisher, primero sube y después baja en forma más gradual, ¿sí? Sube rápido y baja gradual. Bueno, jueguen con eso, ven que esto también no es normal, o sea que se violaría el supuesto de que el error es normal. Así que la tarea es hacer con esta distribución f este punto B, ¿no? Rehacerlo y ver que si se viola la normalidad del error, bueno, los betas estandarizados no son normales estándar. Bueno, ahora sigamos sí con el estadístico T de prueba. Lo primero que vamos a hacer es mostrar cómo construir el estadístico T, ¿no? Prueba de hipótesis de significatividad individual sería. Bueno, al trabajar les dice con una muestra, con solo una muestra, no conocemos el verdadero valor de beta 1, ¿no? Eso ya sabemos. Ni la verdadera varianza de esos estimadores en muestras repetidas, ¿sí? Pero la varianza la estimamos, como vimos cómo estimarla, ¿sí? Y el beta 1, en este caso de test de hipótesis, no lo conocemos, pero vamos a hipotetizarlo, ¿sí? Este es un enfoque del test de hipótesis. Lo que hacemos es generar la hipótesis nula y ver si la podemos rechazar o no rechazar. Nos gustaría siempre poder rechazarla, ¿sí? Ese es el objetivo, ver si podemos rechazarla en base a la evidencia muestral, ¿sí?
esto difiere de lo que es el intervalo de confianza. En el intervalo de confianza no hacemos hipótesis y por eso vamos a ver después. Bueno, como ejemplo, tenemos el mismo ejemplo que antes, donde x es normal, u es normal y la variable y es normal. La pendiente, el beta 1 sería 1, la ordenada 10. Ajustamos el modelo y hacemos el summary. Y nos da esto de acá abajo, ¿sí? Bueno, la estimación del beta 1 es 0,898. Bueno, fíjense que para lo que queremos hacer ahora es construir este estadístico T. Ven que acá les dice error estándar de beta 0 y beta 1. 0,2542 es el de beta 0, el de beta 1, perdón. Y el estadístico T es 3,535. Vamos a ver cómo se construye ese estadístico T, pero básicamente acá lo tenemos. La prueba T, ¿sí? Es el beta J estimado menos la hipótesis de que el beta J verdadero poblacional desconocido es 0, por eso no está acá, menos 0 sería, dividido el error estándar del beta J. Es decir, que en definitiva el estadístico de prueba para el test de significatividad individual, ¿sí? Probando de que es 0 el beta J verdadero, sería simplemente dividir beta J estimado sobre su error estándar, es decir, dividir lo que tenemos acá, la estimación de beta 1, 0,89, dividido su error estándar. Si hacen esa división, les tiene que dar 3,53. Esto indica que la estimación que obtuvimos es 3,53 veces el error estándar, el error muestral. O sea que la estimación equivalió, el valor de la estimación equivalió a 3,53 veces o unidades del error muestral, de la estimación del error muestral. Este es el error de muestreo, ¿no? Promedio que estimamos. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Es lo que nos dice, mirá, fíjate, este error es el que se puede cometer por usar una muestra y no por usar la población. Si usas la población, este error sería 0, ¿sí? Si te ves toda la población y ningún error de medida, etc. Bueno, eso sería la interpretación, digamos, intuitiva. Entonces, teniendo en cuenta que este es el error, dividimos, entonces evaluamos la estimación en unidades o en términos del error estándar y me da 3,53. Y ese es el estadístico de prueba, ¿sí? El que se debería distribuir t-student si la hipótesis nula de que esto es 0 fuese cierta. Ojo, yo sé que no es cierta, yo sé que, porque yo generé los datos, yo conozco el verdadero valor de beta j, que es 1. O sea que yo ya sé que no es cierta la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, debería rechazarla. Me gustaría rechazarla, a menos que me toque una muestra muy rara y me haga no rechazarla. O sea, que obtenga algo muy cercano a 0 acá. Pero claramente esto es bastante cercano a 1, ¿sí? Así que lo más probable es que no rechace. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver, para rechazarla, debería obtener un estadístico T muy por fuera de la t-student, ¿sí? Si obtengo un estadístico T muy fuera de la campana t-student, correspondiente a estos grados de libertad, 18, ¿sí? Entonces, sería evidencia en contra de la nula, o sea, de que esto es 0, ¿tá? Bueno, acá simplemente tienen cómo construir el estadístico T, ¿sí? Es una pavada. Guardamos el coeficiente estimado de beta 1, esto ya lo hicimos, guardamos la varianza, transformamos en error estándar, ¿sí? Y el estadístico T viene dado, bueno, hacemos eso primero. Ven que el estadístico T acá esto para que vean explícitamente cómo construye, ¿sí? Es el beta estimado, que fíjense que si lo corro es el 0,898 que teníamos acá arriba, ¿sí? El beta estimado menos la hipótesis, que el beta J es 0, el beta 1 es 0, dividido el error estándar. Si acá está bien explícito, no haría falta escribir esto, el menos 0. Y si hacemos eso, el estadístico de prueba nos tiene que dar este 3,535, ¿sí? 3,535 nos dio, que es lo que te tira exactamente el redondeado, el comando LM, la salida del summary del modelo estimado. Y fíjense que bueno, tenemos que, entonces ahora, comparar este valor con
un valor crítico para un nivel de significancia que nosotros fijemos. ¿Se dan cuenta? Una cosa es lo que nos sale de estadístico de prueba en la muestra y otra cosa es lo que se supone que tenemos que ya decir a priori qué nivel de confianza y de significancia vamos a pedir. Decimos, bueno, ¿qué probabilidad quiero de cometer error de tipo 1? ¿Sí? Rechazar, que es rechazar la nula cuando es verdadera. Cosa que acá en este caso no sería relevante, porque acá ya sabemos que es falsa la nula. Pero esto yo lo defino a priori sin saber obviamente el modelo verdadero. Entonces digo, ¿cuál quiero que sea mi error de tipo 1? Mi probabilidad de error de tipo 1 en muestras repetidas. Bueno, el nivel de significancia, 5%, 0,05. Bien. Entonces tenemos que buscar el estadístico, el T crítico de la test-student, el valor crítico de la test-student, para un nivel de confianza. Ojo, acuérdense que si es un test bilateral sería el alfa dividido 2, el nivel de significancia del 5% dividido 2. Entonces necesito encontrar el cuantil de la test-student que acumule 97,5%, ¿sí? Porque acuérdense que estamos en una cola. No sé si estaba acá. Estamos en una de las dos colas, pero en un test bilateral, ¿sí? En un test bilateral. Si hacemos el bilateral. Si hacemos el unilateral, buscaríamos que acumule 0,95, ¿sí? Pero 0,975 si hacemos el bilateral, porque es 2,5% acá y 2,5% acá. Entonces, para definir este valor C acá o menos C, acumulamos de izquierda a derecha el área debajo de esta curva hasta 97,5, 0,975. Y eso es lo que ya te tira el R, ¿no? Le pones con el comando Qt, dame el cuantil de la distribución test-student que acumule el 97,5% debajo de la curva para un grado de libertad de la test-student de 18, que son el tamaño muestral 20 menos los dos parámetros que estimamos, beta 0 y beta 1. Bueno, ese T crítico nos da 2,1, ¿sí? Como se dan cuenta, el estadístico T de prueba, perdón, el estadístico T, sí, este estadístico T de prueba que nos salió acá es 3,35, lo que nos daba acá también, 3,53, perdón, 3,535. Así que ese supera, en valor absoluto, supera al T crítico, es decir, que estamos en la zona de rechazo. ¿Está? Bueno, normalmente este 2, una test-student se mueve alrededor de 2. Si tiene menos grado de libertad, es más grande. Si tiene más grado de libertad, converge a la normal y es más cercano a 1,96, que sería más o menos el T crítico bajo una normal estándar. ¿Sí? 1,96 si elegimos el 95% de confianza, ¿sí? Bilateral. Bueno, ¿cómo harían para una normal si esto fuese asintótico? Bueno, me voy a mostrar acá, lo voy a hacer acá. Para el caso de una normal, podrían copiar esto, perdón, control C, acá abajo lo voy a hacer, después lo voy a borrar, pero para que les quede, el T crítico, pero cuando se justificaría usar teoría asintótica con una muestra grande, sería Q norm porque es la normal, al 0,975 y nada más, ¿sí? Porque ya no tenemos grados de libertad, es la normal estándar, justificada asintóticamente. Tendríamos que tener una muestra grande, con 20 datos no sería tan adecuado. Pero fíjense que nos da ese T crítico bajo la normal, nos da 1,9599, es lo que yo les decía, ¿sí? Es 1,96 en realidad, esa es una aproximación, pero es prácticamente 1,96. Redondeando, 1,96. No es tan alejado de 2,1, pero esa diferencia puede hacer mucha diferencia en la decisión de rechazar o no, cuando estamos en el límite, en la indecisión de rechazar o no un estadístico, esa diferencia puede ser crítica. Fíjense que si el estadístico de prueba, en vez de 3,53, me da igual a 2, ¿sí? Por ejemplo, sí, igual a 2, entonces no rechazaría con el T crítico basado en la T-student, pero sí rechazaría, sería mayor, porque sería mayor el 2 a esto, bajo la normalidad, o sea que una misma prueba, puedo rechazar o no en función del T crítico que uso, bajo la T-student o la normal. Eso pasa con muestras chicas, ¿sí? Ahora, fíjense qué pasa si
con una muestra grande, un grado de libertad grande, vamos a agregarle un 0 al 18 acá arriba, en los grados de libertad de la normal. $1,97, ¿ven? Se va acercando al 1,96 y ahí ya casi no habría diferencia. ¿Sí? Muy raro que encuentre un T justo en una muestra que con una distribución rechace, con la otra no, porque ya son muy parecidas. ¿sí? Y así se ha sido aumentando los grados de libertad. Pongámosles otro 0, ya obviamente converge, ¿no? 1,96,1 contra 1,96 prácticamente. La T converge a la normal. Bueno, volvamos a los 18 grados de libertad, corramos de vuelta y borremos la normal, ¿sí? Bueno, ahora entendido lo básico del T-Student repasado con el R y viendo la salida del R, del summarize, vamos a ilustrar esto que les digo. Vamos a ver la lógica del test, yo le llamo lógica del test bilateral, vale lo mismo para el unilateral, cambiando simplemente la regla de rechazo, pero vamos a hacerlo con el bilateral, que es lo más utilizado. Lógica del test bilateral 1, que es cuando la hipótesis nula se cumple. Ven acá les dice, exploramos la distribución muestral del estadístico T cuando la hipótesis nula se cumple. H0 te dice que el beta es 0. Notar que la esperanza de T es igual a 0, ¿sí? Porque si la nula es verdadera en la realidad, que es lo que vamos a hacer ahora, la T-Student está centrada en 0, por lo tanto la esperanza de T es 0, eso es lo que le dice ahí. Obviamente tenemos que cambiar el ejemplo anterior. El ejemplo anterior teníamos que el beta 1 es igual a 1. Ahora va a tener que ser igual a 0, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, en esta lógica, vamos a hacer un bucle en el que dentro del bucle vamos a generar ns igual a 2000 muestras, 2000 muestras aleatorias de tamaño 20, ven que tienen 20 acá adentro. 2000 muestras, y con cada una vamos a ajustar los estadísticos beta, vamos a estimar su error estándar, y vamos a obtener el estadístico de prueba T bajo la nula, ¿sí? de que no es significativo el beta, es igual a 0, ¿sí? Pero fíjense que en la construcción del modelo pongo exactamente que se cumple la hipótesis nula, ¿ven? El efecto de x1 es 0, es decir, que x1 no afecta ahí, en esta simulación, ¿no? En estas 2000 simulaciones. Y vamos a ver, esto hacemos para ver realmente que funciona la teoría. La teoría te dice la posta, pueden probar, hacer otras simulaciones distintas, con otras distribuciones de x, y mientras se cumplen los supuestos, que U es normal, por ejemplo, o que no se cumpla, pero tenemos un tamaño muestral grande, esto va a funcionar muy bien. O sea, los resultados que vamos a obtener se van a aproximar muy bien a lo que dice la teoría, ¿sí? La teoría dice que en este mundo, si la hipótesis nula es verdadera, ¿sí? Si un X no afecta ahí, entonces hacer este test, ¿sí? Se tiene que cumplir exactamente las probabilidades que te dice el test. Es decir, si hacemos un test al 95% de confianza, o sea, al 5% de significancia, se tiene que cumplir que vamos a equivocarnos el 5% de las veces. Y eso es lo que vamos a chequear, solo el 5% de las veces. Y vamos a acertar en el test el 95% de las veces. Eso significa nivel de confianza, ¿sí? Y significancia. Probabilidad de acertar y probabilidad de cometer error. Esto es teoría de la decisión. En la administración se lo pintan más como teoría de la decisión. Es estadística, ¿sí? Bueno, hacemos el set seed. Acá vamos a guardar los betas, acá los estadísticos T. Definimos la cantidad de simulaciones que vamos a hacer, cantidad de muestras. Y hacemos todo el bucle, ¿no? Creación del modelo. Acá estimamos el modelo. Guardamos el coeficiente beta 1. Calculamos su error estándar y el estadístico T a continuación bajo la hipótesis nula. Ven que acá es simplemente el beta estimado sobre su error estándar. O sea, construido suponiendo que el beta J verdadero es 0, por eso le resto 0 acá, no pongo nada. Corriendo todo eso, fíjense que se tiene que cumplir que los estadísticos MCO
tienen media 0, que es lo que está acá. Tendrían que tener media 0 por insesgamiento, ¿no? Y se tendrían que distribuir aproximadamente normal, ¿sí? Ya lo vimos, acá tenemos el histograma. Nos da una campanita, pero lo que queremos ver es que en promedio es 0, que es lo que es correcto, es por insesgamiento MCO, ya que el efecto verdadero de X1 es 0, ¿sí? En esta simulación, en este proceso generador de datos, DGP. Pero vemos que es 0, pero que hay muestras que nos da distinto de 0. Varias muestras acá nos dan 0,5, alrededor de eso, negativo, o 0,5 positivo, hasta cerca de 1 nos dan, y menos 1, ¿sí? O sea que hay muestras raras, y yo para esas muestras necesito hacer un test que incorpore el error muestral, justamente, para saber que lo que estimé, ¿sí? Es significativo no en función del error muestral que yo tengo. ¿Está? Entonces, justamente yo podría tener una muestra cualquiera de estas y me da, estimo 0,6, 0,6. Bueno, ese 0,6 yo lo podría tomar como un efecto de X1 sobre Y, pero podría hacerle un test de hipótesis y probablemente el test me rechace, no me rechace la nula, es decir, que yo diga no, ese 0,6 es producto de un error muestral. O puede suceder que yo rechace la nula y me quede y diga, ese 0,6 que obtuve es un efecto distinto de 0 de x1 cuando en realidad no lo es, puede pasar, y formaría parte esa mala decisión de la probabilidad de cometer error, el error de tipo 1. ¿Sí? El error de tipo 1 es no rechazar la nula cuando es falsa. ¿Sí? Que sería acá, porque acá sabemos que la nula es verdadera. Perdón, el error de tipo 1 es rechazar la nula siendo verdadera, perdón, ¿sí? Me equivoqué. Rechazar la nula siendo verdadera. Entonces ahí con 0,6 diría, che, 0,6 me da bastante grande, ¿no? Y hago el test y me dice, sí, es significativa porque es estadísticamente distinta de 0. ¿Tá? Rechazo la nula de que es 0. Pero estoy cometiendo un error. ¿Tá? Ni hablar si me toca un 0,9 acá, ¿no? Ahí seguramente voy a rechazar la nula equivocadamente. Estaría dentro del 5% de error. Lo que queremos ver, a ver exactamente si aplicando todas las reglitas de rechazo al 5% de confianza, realmente ese 5% se cumple, o ese 95% de confianza o de acierto se cumple. Bueno, antes hagamos el histograma de los betas y a continuación, con un color verde, etcétera, acá simplemente el XLIM, fíjense que es para manejar los límites de X. Si yo lo hago a conveniencia para que me entre, digamos, bien los puntos, que luego voy a agregar abajo, que son los puntos voy a graficar con los betas mismos que grafiqué arriba, el histograma, pero evaluados en su distribución teórica, en la que tienen que seguir, ¿sí? Y que sabemos que siguen porque se cumple estos estadísticos T están construidos bajo la nula, que es verdadera, es decir, que siguen una distribución T-student, que lo vemos acá al graficar, si vemos como el histograma verde exactamente sigue la distribución teórica que tiene que seguir, que la teoría te dice que sigue. Esto es muy fuerte, porque parece que yo lo construí, pero no. Esto es lo que me decía la teoría. Antes de hacer las simulaciones, la teoría me decía que esta liñita azul, si quiera la T-student con 18 grados de libertad, se tenía que cumplir en muestras repetidas. Yo lo que hice acá es comprobar que realmente es así, simulando 2000 muestras y haciendo este histograma verde. Y viendo que el histograma verde coincide increíblemente entre comillas, con lo que me dice la matemática. Pero matemático esto sería obvio, era obvio que se iba a cumplir porque la matemática lo dice, ¿no? Pero para el no matemático dice sí. La verdad que la teoría es buena, ¿no? Te predice lo que sucede. Bueno, imagínense antes cuando se inventó esto no existía la simulación, es decir, que esto había que confiar en la matemática y efectivamente acertaban. Eso es lo bueno de la matemática. Hay veces que no podemos probarlo, pero si la matemática lo dice que se cumple, hagámosle caso, porque lo más seguro que tenga razón. Eso es lo fuerte y lo bueno de usar matemática, ¿no? Bueno, acá vemos que se cumple exactamente, que lo que dice la teoría se cumple. Entonces, ahora vamos a graficarle acá arriba las zonas de rechazo. Para eso, armo el T crítico. O sea, lo que voy a hacer ahora es, bueno,
Ya hice 2000 muestras, hice 2000 estadísticos de prueba. Bueno, vamos a ver qué resultados tienen esos estadísticos de prueba. Al hacer la hipótesis realmente, ¿qué hago? ¿Rechazo o no rechazo? ¿Sí? La teoría me dice que tengo que en este contexto rechazar la nula 5% de las veces, equivocadamente, rechazo y es verdadera la nula, y el 95% debería no rechazar la nula y decir la nula es verdadera, con razón. ¿Sí? Bueno, hago el T crítico y acá simplemente grafico el mismo grafiquito anterior de la T-student. Esta sería la T-student con las zonas de rechazo, miren. En realidad acá no uso nada de la muestra, ninguna información de las muestras que obtuve. Esta es la T-student con 18 grados de libertad, graficada. Fíjense que es una secuencia que va de menos 4 a 4, que es más o menos el rango de una T-student que se mueve dentro de lo que no sea cero, digamos, de densidad. Y la densidad T-student, dt. Acuérdense que dt es densidad de la T-student, evaluada en esa misma secuencia, la misma secuencia que puse antes. Esta es una secuencia que va de menos 4 a 4 con saltitos de 0,05. Es como un grid o un rango de valores equiespaciados que van de un extremo a otro con diferencias de 0,05. Y eso después me sirve para graficar este grafiquito simplemente. Ven que va menos 4 a 4. Y después le agregué los T críticos al 95% de confianza. Ven que está 2,1 y menos 2,1, que serían los T críticos 2,1 de una T-student con 18 grados de libertad. O sea, esta es la teoría, lo que me dice la teoría. Y ahora vamos a ver cómo, graficando esto mismo, pero con las 2000 muestras, con los 2000 estadísticos T, digamos, que calculé en las 2000 muestras, hice antes, me queda todo junto, ¿ven? El mismo grafiquito. Y acá veo cómo lo que decía la teoría, como antes se cumple. Y ahora vamos a chequear realmente cuántas veces rechazo, con qué proporción de veces rechazo la nula equivocadamente. Tiene que ser cercano a un 5%. ¿Por qué? Porque construí el T crítico al 5% de confianza, bilateral, ¿sí? 2,5% de cada lado, por eso acumula 0,975. Entonces, construido así, si uso este estadístico de prueba para hacer los 2000 test de hipótesis para las 2000 muestras, ¿sí? Que hice, de esos 2000, el 5%, es decir, 2 por 5, 10, 100, digamos, deberían ser, en 100 casos, rechazaría la nula incorrectamente. Y en 1900 casos, no rechazaría la nula, lo cual sería correcto, ¿no? En la mayoría de los casos. Bueno, hacemos eso justamente, el test de hipótesis, que es básicamente esto que les digo. Calculamos la frecuencia de rechazo. ¿Cómo hago eso? Fíjense, si yo, el vector T beta MCO tiene los 2000 estadísticos T, para las 2000 muestras. Le tomo valor absoluto, porque a mí me interesa el valor absoluto, porque es bilateral el test, no me importa si sea negativo o positivo, está en cualquiera de los dos extremos, me da igual, valor absoluto. Si en valor absoluto el estadístico T, cada uno de los 2000 estadísticos T calculados con MCO para beta 1, ¿sí? Superan el T crítico, entonces rechazo, estoy en zona de rechazo. ¿Sí? O sea que esto, el R lo que hace al ponerle una cosa así, les va a evaluar esos 2000 valores que están en el vector T beta 1 MCO, los va a evaluar con esta condición, si es mayor al T crítico, a 2,1, ¿sí? Entonces, para esos 2000 casos, si es verdad, está por arriba de 2,1, esto es verdadero, true, para el R. Y si no es verdad, es falso, false, ¿sí? Y con este zoom que le hago a todo eso, esto me daría un vector de 2000 palabras, verdadero o falso, verdadero o falso, verdadero o falso, ¿sí? La mayoría van a ser verdaderos, la mayoría van a ser falsos, porque no supero al T crítico, la mayoría van a ser en esta zona, en el medio de las dos líneas, no supera en valor absoluto al 2,1, y la minoría, el 5%, espero yo que sea, por teoría, van a ser verdaderos, ¿sí? Y después le tomo el sum. El summarize lo que hace es sumar. Que para el R, sumar verdaderos y falsos es sumar ceros y unos, o unos y ceros. El verdadero, true, vale 1, el falso, false, vale 0. Antes para que vean lo que digo es cierto, voy a correr solo lo que está dentro del summarize, les va a aparecer una friolera de falsos y algún verdadero, como les decía, ¿no? Acá le dicen warning porque alcanza como, bueno,
no importa, esto es irrelevante, pero les tiró, fueron omitidos, digamos, 1000 entradas, porque llega un máximo de, imprime hasta 1000 casos, y que yo tengo 2000, ¿sí? Entonces les avisa acá que imprimió 1000 nomás. Bueno, ahora si hago el zoom de todo esto, sumo todo y me da 89. Acuérdense que acá sumó ceros y 1, es decir, que solamente sumó los 1, y los 1 son los verdaderos. Y hay muy poquitos verdaderos. O sea, muy poquitas veces rechazo la nula, ¿se entiende? El valor absoluto del estadístico T supera el T crítico. Serían en los casos extremos, acá en las colas, la zona de rechazo, a la derecha y a la izquierda, ¿sí? O sea que habíamos dicho 100, ¿se acuerdan? Habíamos dicho 100. Bueno, nos dio 89. Vamos a ver eso cuán lejos está de la teoría. Entonces, el ratio que le llamo ratio de rechazo sería ya la proporción de rechazo, que tiene que ser 0,05. Hago esa frecuencia de rechazo, que es la cantidad de veces que rechacé, sobre el total de muestras, 2000. Entonces me da el ratio de veces sobre las 2000 muestras que tengo, en cuántas muestras proporcionalmente rechacé. Perdón, me faltó correr todo esto. Ahí está, ahí guardé el 89, guardé en frecuencia de rechazo, y ahí el ratio. Y ahora sí, el ratio me da 0.0445. Ven que eso la teoría me dice que tiene que ser 0.05, pero por aproximación, con simulaciones, me dio 0.0445, pero digamos que se cumplen, estamos cerca, o sea, lo que dice la teoría es cierto, ¿sí? No da exacto, obviamente, porque es una simulación. Lo probé en 2000 muestras, no en infinitas muestras, ¿sí? La teoría dice que si haces infinitas muestras, obtenés clavado 0.05. Obviamente nunca vamos a hacer infinitas muestras, ¿sí? Pero acá veo que realmente se cumple la teoría, salvo el error de simulación. Y por otro lado, tendría el nivel de confianza. Este sería el nivel de significancia. Vemos que se cumple el 5%, 0,05. Y el nivel de confianza sería 1 menos eso, 95.55. La teoría te dice que tiene que ser 95. Acá vemos que realmente está aproximando muy bien esta simulación. O sea, la teoría se cumple, ¿sí? Estamos aproximándola casi perfectamente. En vez de 0,95 obtenemos 0.955. Bueno, conclusión, el nivel de confianza es aproximadamente 0,95, el cual es el nivel teórico, lo que dice la teoría, ¿sí? Se concluye que funciona bien la teoría, ¿no? Se observa que en el 95.55% de las 2000 muestras no se rechaza la nula, lo cual es correcto, decidimos bien, o sea, acertamos, por eso es el nivel de confianza, acertamos la decisión, no rechazar, y si se rechaza en el 4,45% de las veces, de las 2000 muestras, ¿no? O sea, en 89 muestras rechazamos equivocadamente, que sería el error de tipo 1, rechazar siendo verdadera. Que dice acá, el error es el tipo 1, que intentamos minimizar. Ese error es el que intentamos justamente minimizar al elegir un nivel de confianza alto. O sea, nosotros elegimos el nivel de significancia, el error. Acá lo hicimos al 5%. Pruébenlo al un nivel más alto, por ejemplo, 99%. Lo único que tienen que cambiar es el T crítico, ¿sí? En vez de 97,5, tendrían que ser 99,5, ¿sí? 99,5. Sería el 99%, pero a ambas colas. Ambas colas se reparte, sería el 1% de significancia, 1% de significancia, dividido 2, te queda 0.005 de cada lado. O sea, es este punto 0.995 para obtener el T crítico, que nos va a dar más grande el T crítico. 2,87, mucho más grande. O sea que acá vamos a equivocarnos menos. O sea, nosotros fijamos cuánto nos queremos equivocar, ¿sí? Fijando este T crítico. Fíjense que si hacemos, si usamos ese nivel de confianza, ya tenemos todo construido, no hace falta cambiar nada, solamente cambiamos el nivel de significancia que queremos. Y fíjense que si hacemos de vuelta la frecuencia de rechazo, nos tiene que dar cercano al 1%, o sea, a 0.01. Y eso, 0,008, es
es bastante cercano. Fíjense que es el nivel de confianza, que sería 99%, 0.99, se cumple, 0.992. Ese es el pequeño error de simulación. ¿Está? O sea, eso lo manejamos nosotros, cuánto queremos equivocarnos, siendo más exigentes con el nivel de significancia o el de confianza, que es lo mismo, ¿no? Están directamente relacionados. Bien. Ahora tenemos que ver lo que es la lógica del test bilateral 2. Esto está bueno porque ahora ya en el mundo anterior dijimos que la hipótesis nula se cumple. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la hipótesis nula no se cumple, es falsa. Es decir, ya no existe el nivel de significancia ni el de confianza, no vamos a obtener eso en los resultados, ¿sí? Ahora existe la potencia del test, porque ¿qué pasa? Si la hipótesis nula es falsa, lo correcto es rechazarla. O sea, lo que yo quiero es rechazarla. Y la probabilidad de rechazar, es decir, la probabilidad de tomar la decisión correcta, se llama potencia del test, ¿sí? Y 1 menos esa probabilidad, es decir, lo que resta, si la potencia del test es 90, el restante 10% sería equivocarnos, no rechazar la nula cuando es falsa. ¿Se entiende? Que sería este caso. Y eso se llama error de tipo 2, no rechazar la nula cuando es falsa. Eso sería 1 menos la potencia. Bueno, serían el error de tipo 1, el error de tipo 2 y la potencia. Antes teníamos el error de tipo 1 y la confianza. Ahora tenemos el error de tipo 2 y la potencia, ¿sí? Bueno, es todo igual, exactamente igual. Lo único que cambia es que a X vamos a ponerle 1,2. Vamos a ponerle 1,2 de efecto en vez de 0. ¿Tá? O sea que la hipótesis nula de significatividad individual que dice que el efecto de X1 es 0 es falsa. Porque el DGP lo construimos para que sea 1,2, no 0. Entonces, corriendo todo con la semilla 43, viendo de vuelta que en promedio la media, bueno, el histograma que nos da, el histograma sigue siendo una campana, que tiene que ser normal, es insesgado, 1,197, cuando el verdadero es 1,2, o sea que lo estimamos bien. Si estamos, sabemos que es insesgado, como veíamos antes, el estimador de MCO. Haciendo el histograma todo igual que antes, con la distribución t-student, vemos que ahora obtuvimos, los verdes son los 2000 estadísticos de prueba, pero ahora vemos claramente que ya no se distribuyen t-student, ¿se dan cuenta? Primero que no están centrados en 0, ni siquiera son del todo simétricos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya la teoría no tiene nada que decir. Cuando la hipótesis nula no se cumple, la teoría, esto que decíamos acá, ya no tiene sentido. O sea, la teoría te dice, bueno, mira, yo te puedo decir qué pasa cuando esto se cumple. Es decir, el número que vos le pones acá realmente es beta J, el beta J verdadero, ¿sí? Cuando la hipótesis nula es verdadera o muy cercana a la verdad, ¿no? Obviamente nunca vamos a acertar exactamente, pero cuando acercamos con una hipótesis al verdadero valor, esto va a andar bastante bien y vamos a decidir bien. Ahora, cuando no se cumple, ya está, la teoría te dice, mira, fíjate que no se tiene que cumplir esto. Entonces, si no se cumple esto, rechazá la nula. Esa es la idea, ¿no? Y acá es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo que la t-student va en esta línea azul, recién empieza a subir por acá, porque acuérdense que está centrada en 0, y a mí me dio la mayoría de los estadísticos de prueba a la derecha, o sea, fuera de la t-student. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos voy a rechazar la hipótesis nula. Y es lo correcto. Es lo correcto porque yo sé que el efecto de X1 es 1,2, no 0. ¿Está? Bueno, esta es la idea, la lógica del test bilateral cuando la hipótesis nula es falsa. Entonces, ahora surge la potencia, ya no tiene sentido el nivel de confianza ni la significancia. Esos son valores que surgen de la teoría para construir el test. Yo los uso, pero veo que los estadísticos de prueba ya no tienen una distribución muestral que cumple la t-student, ¿sí? Ni puedo, ya no voy a aproximarle el nivel de confianza y significancia, sino la potencia y la probabilidad de cometer error de tipo 2. ¿Está? Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Hago el t crítico, igual que antes, para un 95% de confianza bilateral.
Y bueno, hago igual que antes de vuelta todo el gráfico. ¿Ven? Acá corregí los límites de y de x para que entre todo el gráfico en uno solo. ¿Sí? Jueguen con esto, pero esto simplemente agregué cosas para que me entren los dos gráficos en el mismo gráfico. Fíjense acá lo que les decía. Lo verde son los estadísticos t que nosotros construimos con las 2000 muestras. Lo azul es la distribución t que debería seguir esos verdes si se cumpliese la nula. Pero como no se cumple la nula, obviamente como se ve ahí, el histograma verde sigue cualquier otra cosa menos la t-student. ¿Sí? Solamente coinciden un poquitito, solo algunos valores del histograma verde ven que están acá debajo de la t-student para densidades de la t no nulas. Acá ya es 0 la densidad normal, ¿sí? O sea que están fuera de la campana, con densidad positiva. Pero acá hay un pedacito que sí. Bueno, esas son las muestras que me van a inducir a error, ¿sí? Repito, son las muestras que pueden salir de casualidad, si hacen muestreo aleatorio, que les van a inducir a error. Es decir, fíjense que acá hay una rayita a la izquierda de esta zona de rechazo. En la zona de rechazo está a la derecha de esta raya. De la parte del histograma verde que está a la izquierda de esa raya, ustedes no rechazan la nula y la nula es falsa, o sea que es un error, el error de tipo 2, ¿sí? No rechazar la nula cuando es falsa. Y todas estas veces, la mayoría van a rechazar. Eso forma la potencia del test, ¿sí? Todo esto le va a dar la probabilidad de acertar la potencia, que es rechazar la nula, ven que están a la derecha de la línea del t crítico, rechazar la nula cuando es falsa, o sea, es lo correcto. Bueno, y acá vemos justamente eso, hacemos lo mismo que antes y vemos en qué proporción de veces yo no rechazo. Acuérdense que no rechazar la nula es un error, ¿sí? El error de tipo 2. Fíjense que hago como antes, en valor absoluto, pero ahora le pongo que no supera el t crítico. O sea que estoy acá a la izquierda, estos poquitos casos están acá a la izquierda de la línea, ¿no? En valor absoluto no supero el t crítico y saco la proporción y veo, bueno, ¿cuánto me salió? A ver. En proporción me dio 0.0095, ¿sí? Esa es o sea que 0,1, no, perdón, 1% sería la probabilidad de cometer error de tipo 2, ¿sí? Acá ya no juegan, no tiene nada que ver de cómo armen el t crítico, ¿no? Bueno, sí, para la potencia tiene que ver, pero digo, moviendo el t crítico van a obtener obviamente diferentes niveles de potencia, pero dado un test fijo, un test diseñado al 95% o al 99% o al 90%, ya la potencia del test está fija, ¿no? Y acá, esa va a ser la probabilidad de cometer error de tipo 2. Y la potencia del test, bueno, acá, lo mismo hice acá hice un paso, pero simplemente para renombrar este ratio de no rechazo, ¿no? Y le llamo probabilidad de error de tipo 2. Pero es lo mismo, 0,0095. Y la potencia es 1 menos eso, que es lo que queda, lo que resta de la probabilidad, que es la mayor parte, 99%. O sea, el 99,05% de las veces van a acertar en este test, ¿sí? Y solamente el 1%, un poquito menos, van a equivocarse. Obviamente de vuelta, como les dije, si cambian el t crítico con el cual hacen la prueba acá, este t crítico, si ponen por ejemplo 99,5, bueno, si ponen 99,5, fíjense lo que pasa. Si hacen este t crítico, obviamente, ¿qué va a pasar? Voy a correr de vuelta el histograma que está acá arriba para que vean. ¿Ven? La línea izquierda no entra directamente en el gráfico, porque se corre a la izquierda, y el t crítico derecho se movió para la derecha. Acá van a cometer más error de tipo 2, ¿sí? O sea, al hacer más exigentes en su prueba, al pedirle al exigirle más que el estadístico test se corra más de la t-student para rechazarla,
aumenta la probabilidad de cometer error tipo 2. O sea, para minimizar el error de tipo 1, acuérdense que al pedir más alfa, mayor significancia, minimizan el error de tipo 1. Entonces piden que los estadísticos T se alejen mucho de la campana. Pero el costo de eso es aumentar la probabilidad de cometer error de tipo 2. ¿Está? De hecho, el error de tipo 2, si mueven el T crítico y la potencia disminuye al 95, el error de tipo 2 sube al 5%. No es una locura, pero fíjense cómo, dado un proceso generador de datos fijo, ¿sí? Este histograma está fijo, el verde, mover el T crítico, o sea, ser más exigente, mover el nivel de significancia del test, te va a disminuir obviamente la probabilidad de cometer error de tipo 1, es decir, no rechazar, el error de tipo 1 sería rechazar cuando es verdadera, ¿no? Entonces, para minimizar eso, yo aumento el de tipo 2. Pero convengamos que el que más me interesa a mí evitar es el error de tipo 1, eso grábenselo, ¿sí? El error de tipo 1 es para el cual el test se diseña, para minimizarlo, ¿sí? El que yo quiero evitar. Pues yo quiero evitar el error de tipo 1, que es no rechazar cuando es verdadera. ¿Por qué? Porque no quiero incluir variables X irrelevantes en el modelo, o no quiero decir que una X afecta ahí cuando no afecta la realidad, en realidad, ¿sí? Entonces soy más exigente con el error de tipo 1, ¿sí? A costa de aumentar el error de tipo 2. Bueno, eso también acuérdense. Bueno, eso veanlo en la conclusión, que está acá. Voy a volver acá, antes que me olvide, con control Z, a poner el 97.5. Y la tarea 2, traten de hacer la tarea 2, que es modificar el proceso generador de datos anterior, tal que la potencia del test disminuya, ¿sí? Piensen cómo hacer para que la potencia del test disminuya sin mover nada del test, dejarlo al 95%, ¿sí? Sin mover eso, hacer que la potencia que nos dio originalmente, 0,0095, disminuya, pero sin mover el T crítico, o sea, moviendo el proceso generador de datos, es decir, el modelo que está dentro del bucle, ¿sí? El modelito que está dentro del bucle, esto. ¿Qué tienen que mover para que mejore la potencia? Es decir, que este histograma verde se mueva a la derecha, perdón, para que empeore la potencia, ¿sí? El histograma verde se mueva a la izquierda, o sea, la potencia disminuye, o sea, se cometa más error de tipo 2. ¿Está? Bueno, acá seguiría lo de intervalo de confianza, que vamos a verlo después. Lo que quería ver antes de cerrar el video es dos cositas. Una, comentarles, avanzar un poquito con la teoría, que era muy sencillo. Habíamos quedado en los que son acá. Habíamos terminado el resumen de la prueba de hipótesis, que es todo esto que estamos viendo. Pero les queda una diapositiva que era pruebas de otras hipótesis. Así como yo ponía que H0 sea, la nula diga que beta J es 0, puedo poner cualquier constante AJ, ¿sí? No el 0, puede ser 1, 2. Algo relevante cuando ustedes estiman una elasticidad, elasticidad de demanda o una elasticidad de sustitución, pueden estimar en la producción. Siempre la elasticidad que sea igual a 1, distinto de 1 o mayor a 1, es relevante en el análisis micro, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser una hipótesis que si este beta J responde a una elasticidad, podrían poner 1 acá, si es igual a 1, o pueden rechazar para si es mayor o menor, ¿sí? Bueno, en este caso, todo lo que vimos se cumple lo mismo. Lo único que cambia es que el estadístico de prueba lo construyen bajo la nula. Si le ponen un 1 acá, porque es una elasticidad igual a 1 que quieren probar, ponen un 1 acá. Entonces van a estimar el beta, le restan el 1, que es la hipótesis, y lo dividen por su error estándar, ¿sí? El único cambio que tienen que hacer. Después todo lo otro, el test, funciona exactamente igual. Eso es lo bueno. Cualquier hipótesis pueden testear. No solamente la de significatividad individual, de igualdad a 0. Bueno, esto vamos a ver ya el videito que viene, que es intervalos de confianza, y lo que resta de los test. Pero antes de cerrar el video, quiero mostrarles algo con el stata, ¿sí? Esto no.
Bueno, simplemente quería mostrarles, en realidad, esto no, quería que abran el repaso de regresión múltiple que vimos y carguen los datos, sería el 2, repaso de regresión múltiple. Carguen los datos y vayan al final que tienen la regresión múltiple de precio contra kilo, esta final, precio contra antigüedad, kilometraje y baúl, ¿sí? Baúl y diésel, que habíamos visto antes y nos daban estos resultados. Es simplemente para mostrarles cómo vean los estadísticos de prueba que nos dieron, ¿sí? La antigüedad tiene un efecto negativo, un estadístico de prueba de menos 8, en valor absoluto es 8, 8,7, el kilometraje es 5,18 y baúl y diésel es 0,28 y 0,65. Noten que para hacer un test de hipótesis con un estadístico de prueba al 95% y estos grados de libertad, compararían contra un T crítico. Para estos grados de libertad, la distribución T converge ya a la normal, o sea, se acerca al 1,96, ¿sí? O sea, fíjense cómo este valor en valor absoluto es mayor a 1,96, este también, por mucho, son más del doble, pero estos dos son bastante menores a 1,96, ¿sí? Es decir que esta variable, según lo que vimos, sería estadísticamente significativa, al 95% de confianza, y esta variable sería no significativa, ¿sí? Al 95% de confianza. ¿Está? Bueno, eso para que vean, vean lo que realiza el Stata. El video que viene vamos a ver cómo ver eso rápidamente con el p-valor. Vamos a definir qué es el p-valor y vamos a interpretarlo, ¿sí? Como adelanto, cuando el p-valor es 0, la variable es significativa, como recién dijimos, ¿sí? O sea, cuando el estadístico t es cada vez más grande, esto se vuelve cada vez más cercano a 0, acá son lo suficientemente grande para que esto sea 0, y cuando es chiquito se acercan a 1, ¿sí? ¿Cómo puede interpretarse eso como adelanto? Se las dejo pensando. Es esta sería como la mínima probabilidad de cometer error de tipo 1, que es lo que queremos minimizar. O sea, si me da algo así, ¿qué quiere decir? Que si yo rechazo esto, la nula de que esto es 0, si yo rechazo la nula de que esto sea 0, tengo 0% de equivocarme. 0% de cometer error de tipo 1. Esa es la cuantificación de ese error. Sería como la significatividad máxima que puedo tener. Significatividad máxima sería. Y en este caso también, 0. Está redondeado. Si yo le sigo agregando decimales, aparece algún numerito por acá. Pero fíjense que acá digo que el estadístico es significativo al 99.9, 99.9 de confianza, ¿sí? Si esta sería la probabilidad de cometer error de tipo 1, la confianza sería 1 menos eso, es decir, prácticamente 1. Acá sería 1. Si le agrego un valor positivo acá, ya sería 99.9. Bien, eso básicamente. En cambio, esto no. Si yo llego a decir que esto es distinto de 0, o sea, rechazo la nula de que es 0, ¿sí? Tengo una probabilidad de equivocarme del 78%. O sea, esto claramente nunca voy a decir que es distinto de 0. Al contrario, voy a decir que es 0, ¿sí? Fíjense el estadístico T, lo cercano a 0 que es, o sea, lo consistente con la distribución T bajo la nula, que tiene que ser cercana a 0, ¿no? O sea que en estos casos, lo correcto es decir, no acepto, o sea, no rechazo la nula, acepto de que es 0, ¿está? Y aunque les parezca grande este valor, serían 16.000 pesos y 19.000 pesos por tener baúl positivo, no por tener baúl, o por ser diésel, una diferencia de precio a favor. Dicen, bueno, pero esto es lógico que haya, ¿por qué voy a decir que es 0? Sí, puede ser que sea lógico y económicamente sea lógico y significativo, pero miren el error estándar que tiene, 50.000 y 30.000. ¿Ven? Ese es el error de muestreo, el error muestral. Si tienen demasiado error muestral para estar seguro de que esto es un efecto real o es un efecto de la muestra particular que tienen, un error de la muestra, ¿no? Por tener una muestra rara, como vimos que hay muestras raras que salen con valores lejanos, digamos, del beta verdadero, entonces, bueno, este puede ser caso real.
Entonces, con este error, semejante error muestral que tienen, no pueden decir, rechazar la nula de que esto es 0. ¿Se entiende? A menos de aceptar un error altísimo, una probabilidad de error altísima. Bueno, esta es la intuición para que vean ya cómo se aplica toda esta teoría, ¿no? Así que bueno, lo dejamos acá y seguimos en el videito que viene.